Eh, Hemos estado estudiando los 10 mandamientos y esto allá en Éxodos, en el capítulo 20, verso 15, dice la escritura de la siguiente manera, dice la palabra de Dios: no robarás, que es lo mismo, no hurtarás. Son palabras de Dios, son palabras, entendemos, habladas con el Señor desde el monte Sinaí, mientras que el pueblo escuchaba, el monte temblaba, había relámpagos, había una nube que oscurecía la cima del monte, y el pueblo de Israel escuchaba a Dios hablando los mandamientos que Dios dio. Y está allí el octavo mandamiento, sí, que dice: no hurtarás. Un mandamiento que debemos considerar en el día de hoy, que el hurto, entendemos, es muy común en nuestra sociedad, en nuestras vidas. La sociedad latinoamericana, aquí mismo en Venezuela y en todo el mundo, hay mucho hurto. La gente constantemente viola, rompe, transgrede este mandamiento dado por Dios. Pero antes de entrar en este tema del hurto, que sea el Señor ayudándonos, amén. Vamos a orar, que sea el Señor ayudándonos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tu palabra brille primeramente, Señor. Que tus mandamientos nos alumbren, que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno en lo personal, que tú puedas hablarnos de acuerdo a nuestras necesidades, que tú, que eres un Dios personal, trates con cada uno de nosotros con tu amor y con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Una vez más, Éxodo 20:15 dice: no hurtarás, que es lo mismo, no robarás. No hurtarás o no robarás. Es importante entender que este pecado es muy grave ante los ojos de Dios, un pecado que es condenado por Dios a través de todas las Escrituras. Y desde el Antiguo Testamento podemos observar que Dios abomina el robo, abomina el tomar aquello que no le pertenecía a la persona. Es un pecado que igualmente por boca del Señor Jesucristo es condenado. Es decir, aún en la dispensación de la gracia, este mandamiento sigue siendo vigente, como lo analizamos en muchas predicaciones, donde este mandamiento dado por Dios continúa actual, ¿sí? Es decir, la ley que Dios nos dio en el Antiguo Testamento por boca de Moisés sigue vigente para nosotros. No hurtarás es uno de los mandamientos que fueron dados por el Señor en el Nuevo Testamento. Fueron dados por Dios en el Antiguo, fueron reafirmados con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y quiero comenzar con una anécdota, una representación que vi en algún momento en una revista internacional. Hace muchos años, en la portada de dicha revista apareció en el frente una señora. La historia narra que una señora fue a una carnicería a comprar 1 kilo de pavo, y se veía muy alegre, y de hecho se veía piadosa la anciana, y estaba comprando un pavo a un carnicero que estaba detrás del mostrador. El carnicero también, con rostro agradable, el pavo estaba allí en la balanza. El carnicero estaba a un lado del mostrador, de la parte de adentro, y la anciana estaba de la parte afuera del mostrador. Los ojos de ambos estaban puestos sobre el indicador del precio, del peso.
y los dos estaban viendo específicamente dónde se marcaba el producto, en este caso del kilo de pavo. Los ojos de ambos estaban puestos en el indicador del peso y se reflejaba una mirada de alegría, de satisfacción. Tanto los ojos de la ancianita, habían ojos de felicidad, de alegría, como el carnicero. En ambos se veían ojos de satisfacción. Con prudencia el carnicero había puesto el dedo pulgar de su mano derecha sobre la pesa, presionando hacia abajo y mirando el precio para que el pavo, estaba manipulando para que el pavo pareciera que pesara un poco más y le pudiera sacar dinero a la anciana. Pero del otro lado del mostrador, la anciana había puesto el dedo de ella por debajo de las pesas. Y uno por un lado le hundía y la ancianita le alzaba. Y miraban los dos el precio. Esta fotografía que apareció allí fue titulada "Los dos que robaron sin robar". Es decir, los dos querían robar al otro y finalmente no lo hicieron, porque mientras uno subía las pesas, el otro las bajaba. Y bueno, se mantuvo en el precio que era el pavo. Y ante los ojos de Dios, ambos estaban robando, porque en sus corazones había la intención de sacar ventaja. Y aun cuando no pudieron obtener, el corazón de ambos era un corazón réprobo, porque tanto el carnicero como la ancianita estaban procurando robarle a su prójimo lo que no les correspondía. Esta historia puede servirnos para introducir esta enseñanza y hacernos ver que en muchas ocasiones hay gente que parece decente, gente que parece piadosa, hay gente que parece íntegra, irreprensible en la manera en que se conducen a los ojos de la sociedad. Pero Dios conoce los corazones. Dios sabe cómo está la gente por dentro y muchas personas pecan en esta área. Me viene a la mente aquel pasaje cuando Samuel estaba buscando el rey que había de restituir a Saúl y llegó ahí a la casa de Isaí, el padre de Isaí. Dice la escritura que salió uno de los hijos de Isaí, Elías, un hijo grande, hermoso, y cuando Samuel lo vio, dice la escritura que quedó impresionado. Pues nos da a entenderse la Biblia: ciertamente tengo delante de mí al ungido de Jehová. Pero Dios le dijo: mira, no, Samuel, porque tú miras lo exterior, tú miras el aspecto, pero yo miro el corazón. Este no es el ungido. El ungido estaba por allá en el desierto, dándole de comer a las ovejas. Uno era considerado como el menospreciado, pero en él fue hallado un corazón recto para con Dios. De modo que mucha gente el día de hoy, de igual forma, a pesar de que manifiesta una piedad exterior, realmente en su corazón están practicando este pecado del hurto, el robo, algo que Dios aborrece, algo que Dios abomina. Y aún esto es importante mencionar que en el ámbito religioso, en el ámbito de gente que carga Biblia, que levantan las manos, que se congregan domingo tras domingo, hay muchas personas que están constantemente practicando este pecado. Están rompiendo el octavo mandamiento, el decálogo, el de los 10 mandamientos que Dios habló en el monte del Sinaí. Muchas personas que se hacen llamar cristianos están rompiendo el octavo mandamiento. Antes de analizar este mandamiento, el octavo mandamiento, vamos a entender algo de lo cual hemos hablado muchas veces, que se encuentra en Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Romanos 2, versículo 14 y versículo número 15. Dice la escritura: porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Este pasaje nos habla acerca de la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo, escribió esta carta a la iglesia de los romanos, cristianos que estaban en Roma, y les está hablando acerca de la ley que Dios puso en el corazón del ser humano. Y dice que aún la gente que jamás ha leído una Biblia, que jamás ha tenido la oportunidad de estudiar este libro que Dios escribió, que Dios mandó, que Dios reveló por su Espíritu Santo, aún la gente que no roba es culpable ante los ojos de Dios, aún no conociendo la palabra de Dios. Y nos dice Dios, ¿por qué? Porque Dios dejó su ley escrita en los corazones. Dios dejó el no adulterarás, el no matarás, el no robarás. Dios dejó cada mandamiento escrito en nuestros corazones. Y aún la gente que no ha leído la Biblia sabe que es malo robar, igual como cualquier otro mandamiento que hayamos estudiado. De hecho, mucha gente se asombra que a pesar de que hay una distancia enorme en los diferentes continentes, en ocasiones separados por inmensos océanos, la gente ha sido muy similar. Es cierto, existen variaciones, pero es curioso, ¿verdad? Que lo que es delito en un continente lo es en otro, al igualmente lo es en el. Es decir, en los 5 continentes las leyes en muchos puntos eran exactamente igual. ¿Por qué? Porque Dios dejó su ley escrita en los corazones y el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero como dice Romanos capítulo 2, no solamente dejó la ley escrita en los corazones, sino que también dejó una conciencia. O sea, nosotros solamente sabemos porque nuestro corazón dice no robes, no hurte, es malo, sino que la conciencia, una conciencia que es un dispositivo espiritual que Dios ha dotado al ser humano, el cual nos dice cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Es decir, cuando alguien hace algo bueno y de repente, no sé, provee una defensa a un niño pobre o a una casa hogar o va a visitar a un enfermo, se siente bien en su corazón. Porque sabe que ha hecho una buena acción y su conciencia le aplaude, le aprueba, que su buena conciencia no la puso Dios para dirigirnos, para mostrarnos qué es agradable y qué es desagradable. Pero de igual manera, cuando alguien hace algo incorrecto, se hace mal, se siente culpable, siente que ha hecho algo incorrecto. Y nos recordamos en alguna ocasión cuando estábamos en la inocencia, ¿no? Cuando éramos pequeños, mi mamá me iba a pegar y yo de repente levanté la mano y él se hizo para atrás y dice, wow. Y cuando estuve solo, comencé a condolerme, a lastimarme. ¿Cómo es posible que yo haya levantado mi mano contra mi padre, contra mi madre? Me sentía avergonzado. Nunca había leído la Biblia que esto era pecado. Pero que yo recuerde, mi conciencia me reprobó. Mi conciencia me dijo, ¿qué estás haciendo? Estás levantando la mano en contra de tu progenitor. La conciencia la ha dotado Dios al ser humano para que nos llame la atención cuando algo es correcto y cuando algo no es correcto, es decir, para inducirnos al bien y para apartarnos del mal. Y la conciencia del hombre le dice que el robo es pecado. ¿Tú has visto a la gente cuando roba? ¿Acaso lo hace al frente de todos? Por lo general lo hace a escondidas, lo hacen oculta, preparan el ambiente, lo hacen sin que nadie los ve. ¿Por qué? Porque la conciencia culposa les dice que no están haciendo algo bueno. Por último, cuando dice Romanos 2, lo leemos hace un momento, dice que también la razón nos lleva a entender los mandamientos y la ley moral de Dios. Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene de malo robarse un poco de dinero si el gobierno de igual manera me roba? Entonces tú le preguntas y apelas a la razón. Oye, ¿te agrada que te roben? ¿Te agrada que alguien te quite lo que es tuyo?
¿Te agrada que hayas comprado quizás unos zapatos y te los quiten? ¿Te agrada que te metan a tu casa y se roben, no sé, un aparato? ¿Te agrada que alguien se robe la carretera en el metro? Claro que no, pues no aplicamos la razón. Si a ti no te agrada que te roben, es porque es malo para ti, entonces tú porque lo haces para con alguien más. La razón misma nos lleva a convivir de que la ley de Dios es buena, es perfecta, es correcta. Amén. Entonces, independientemente de que alguien jamás haya leído la Biblia, podemos confirmar que la ley y los mandamientos de Dios son veraces, son vigentes, son actuales. En cuanto da testimonio de ello, la ley escrita en nuestros corazones, que es nuestra conciencia y nuestra razón. Y la palabra de Dios, Dios hablando a los hombres, diciendo: no hurtarás, no robarás. ¿Por qué Dios prohíbe el robo? Porque el robo es un pecado. El robo es un pecado, dice la palabra de Dios, reconocer la propiedad privada. Es decir, reconocer que las personas pueden obtener bienes de su propiedad, y la propiedad privada es reconocida por las Escrituras. Es un derecho que reconoce la palabra de Dios. De modo que el robo es violentar ese derecho, es violar un derecho de la propiedad de otra persona, la propiedad privada de otra persona. Entonces, es un acto de egoísmo, no es un acto de amor. La raíz del pecado, cualquier pecado que tú pienses, es el egoísmo. La persona cuando peca es porque es egoísta, nada más piensa en sí mismo, no piensa en más nadie. Y el robo tiene que ver con una intención, una motivación egoísta, pensando en uno mismo, mas no pensando en el prójimo, ni pensando en Dios. Lo contrario, el egoísmo es el amor, y el amor es cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. También el prójimo es considerado al igual que nosotros, y más aún que nosotros. De modo que este es el amor. El egoísmo tiene que ver con la raíz de este pecado, el robo, el hurto. ¿Qué tipos de acciones prohíbe este mandamiento? Vamos a ver diferentes áreas de las cuales el ser humano tiende a romper, a violar este mandamiento. Y vamos a ver diferentes áreas que a lo mejor tú nunca habías conocido. Pero muchas personas cuando piensan en el robo, ya se imaginan a una persona encapuchada con una escopeta, una pistola, no sé, bajándose quizás de un vehículo, apuntándole a alguien, amenazándole, quitándole a lo mejor un objeto y huyendo. Eso es robo definitivamente. Es un pecado, es condenado por Dios. Pero mucha gente realiza robos que ante los ojos de la sociedad no son tan agresivos, no son tan visibles, pero igualmente ante los ojos de Dios son reprobables, son réprobos. El primer acto que Dios prohíbe a través de este mandamiento, obviamente, es el que mencionamos ahorita: los asaltos. Gente que a través de la violencia, a través de la agresividad, a través de la manipulación psicológica, le quita a las personas su propiedad. A través quizás de violentar a alguien, quizás a través del uso de armas de fuego, armas blancas, le quitan sus bienes a su prójimo. Obviamente, alguien que hace eso está muy lejos de Dios. Alguien que hace eso está perdido. Alguien que hace eso está condenado a la perdición eterna, porque está pecando en contra de Dios, porque está rompiendo este mandamiento. Y es el mandamiento más importante, que es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Es increíble ver cómo gente que se dedica al asalto, al robo, a la delincuencia, en este aspecto, en esta área, porque las riquezas maravillas son para maldición, pues se consumen, se gastan, se pierden, no les rinde. Una prosperidad irreal, ficticia, momentánea, una felicidad fugaz. Rápidamente vienen los problemas, vienen las dificultades, los conflictos,
finalmente se les va peor, porque está comprobado. Muchas personas que se dedicaron al robo realmente acaban viviendo calamidades espantosas y reconociendo que el hurto no les dejó nada bueno, sino solamente sinsabores, sino solamente situaciones dolorosas y conflictivas. Como dice la Escritura, sabroso es el pan de mentira, pero después tu boca se llena de cascajo. Así es el robo y el hurto. Es sabroso. ¿Por qué? Porque parece que sin mucho esfuerzo puedes adquirir propiedades, puedes adquirir bienes, pero después la boca del que hurtaba se llena de cascajos. Y estas son las consecuencias de aquel que está robando, aquel que está rompiendo el mandamiento de Dios. Conocemos muchas personas que han venido a Cristo y han reconocido: es que yo me dedicaba a eso, es que yo vivía de eso, de robar a mi prójimo, de hurtar a los demás. Un pecado abominable, un pecado que impedirá que alguien pueda alcanzar la salvación. ¿Qué otra forma hay de robar? Hay gente que roba, pero apropiándose de los bienes materiales de otras personas, pero de una manera mucho más discreta, mucho más sutil, mucho menos agresiva. Hay gente que en ocasiones pide prestado, ¿sí? Pide prestado quizás un martillo, pide prestado quizás una bufanda, un paraguas, o de repente le prestaron unos zapatos donde llevaba o unos libros, o la típica herramienta prestada, y la persona a cual se le presta la herramienta de repente comienza a sentir que ese objeto prestado es suyo y comienza a hacer uso quizás de la bufanda, de la herramienta o de aquello o de los libros, y lo acomoda allí y lo guarda allí en el estante y ya no lo devuelve. Y van pasando los meses, y van pasando los años, y se hace la persona que no recuerda aquel incidente, ¿sí? Comienza a decir: oye, que perdió aquello, que una excusa, diciendo, sencillamente se me olvidó. Pero en su corazón no hay la menor intención de regresar a aquellos objetos que le fueron prestados, que no son suyos, sino que son de otra persona. Eso se llama robo, eso se llama hurto. Ante los ojos de Dios, esta persona que voluntariamente está reteniendo un objeto que no es suyo, está pecando en contra de Dios, está robando ante los ojos de Dios. Y Dios la está viendo. Cuando una persona está violando los mandamientos y la ley que Él ha establecido. Qué común es entre la gente inconversa esto. Qué común es entre la gente que no conoce a Dios el apropiarse de cosas que no son de ellos. Qué común es llegar a casa y observar que la gente retiene objetos que se les prestaron, pero que ya se usan como si fueran propios. Cuando la persona está robando, es un robo con guante blanco, pero igualmente es un robo ante los ojos de Dios. De hecho, es muy común que personas cuando se convierten, cuando se arrepienten, comiencen automáticamente a devolver objetos que estaban en su casa, que eran prestados, que el Espíritu empieza a decirle: devuélvelo, devuélvelo. Yo recuerdo cuando conocí al Señor hace 20 años atrás, cuando tenía la oportunidad de conocer al Señor, de escuchar su palabra, de vivir en Él, después de haber sentido la convicción, el Espíritu Santo me dice: mira, muchas cosas que tenía que no eran mías, empecé a devolver. Libros de compañeros, herramientas que tenía de años antes, que no eran míos, pero había que regresarlos, sin que me dijera nadie, sin que me obligaran a hacerlo. Y empecé a decirle a las personas: tengo esto que es tuyo, ¿cómo puedo hacer para devolvértelo? Y recuerdo que aún había gente que se asombraba y decía: oye, ¿por qué me hacen devolviendo esto después que yo lo veía perdido? Dicen que he conocido a Jesús. Es que
conocí al Señor, que Dios es justo, que Dios es fiel y que va a haber un juicio al final. Va a haber un juicio al final y que habremos de dar cuenta de todos nuestros actos. Y aún aprovechábamos en estos accidentes para poder restituir y para poder testificar y compartir la obra que Dios empezó a hacer en mí. El hurto es un pecado cotidiano. Cuando uno viene a Cristo Jesús, rápidamente el Espíritu Santo testifica que nos lleva a ponernos a cuenta con Él, para con Dios. Otra forma de robar es cuando la gente comienza a pedir prestado y fija una fecha para pagar, y va pasando el tiempo y la persona no paga. Ante los ojos de Dios, cuando esta persona se ha pasado del plazo en el cual se comprometió a pagar, esta persona está robando a su prójimo. Es decir, si tú pides un préstamo a lo mejor de 5,000 bolívares y dice, hermano, te lo voy a pagar, de aquí a 15 días yo te pago y de verdad estoy muy necesitado, ayúdame, y pasan los 15 días y tú teniendo la posibilidad de pagar, estás escondiéndote luego, estás dando la vuelta a la deuda, estás evadiendo tu responsabilidad. O sea, porque te compraste algo nuevo, porque quizás salir de viaje, gastártelo, no sé. Tú estás robando a esta persona. Tú estás robándole. Estás cayendo en el pecado. ¿Por qué? Porque las deudas no pagadas es robarle al prójimo. Es cierto, cuando alguien en un momento dado se hizo compromiso a pagar y por ciertas situaciones se ve imposibilitado a pagar y no tiene la capacidad, si realmente es una persona íntegra, lo que hará es buscar a la persona a la que le debe y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Hoy no te he pagado, no te he podido pagar, pero después te pago. O sea, ¿me puedes esperar un poquito más? O sea, dame una semana más, dame un mes más. Yo sé que tengo problemas muy graves económicos. ¿Voy a esperar hasta que yo tenga y te pague? Si la persona le dice sí, una deuda cuidada, una deuda atendida, ya no está robando. Pero aquella persona que se compromete y va pasando la semana, va pasando los meses, y cuando ve a aquella persona a la que le debe, está dándole la vuelta, evadiendo, huyéndole, esa persona ante los ojos de Dios es un ladrón, porque no está pagando lo que debe. Se está apropiando de algo que no le pertenece. ¿Cuánta gente acostumbra a hacer esto en medio de nuestra sociedad? ¿Cuánta gente es ligera para pedir prestado y hacer compromisos? Te dice, te prometo, te voy a pagar de aquí a 5 días. Espérame nada más que llegue la quincena y te pago. Y van pasando los meses y a veces los años. Y la persona se desaparece como si se lo hubiese tragado la tierra. Hay un corazón ladrón, corazón de alguien que no quiere ser responsable de sus actos y de sus compromisos. Te has enlazado con los dichos de tu boca, has pedido un préstamo. Ahora, ser responsable para que no peques en contra de Dios. Y si en momento dado, por X circunstancia, no tienes la capacidad para pagar en el momento que dijiste, rápidamente hazte responsable, habla con la persona, cuéntale lo que estás viviendo y pide una prórroga para poder extender el tiempo en el cual puedas pagar tu deuda. ¿Sí me entiende? Una persona que es irresponsable con su deuda, una persona que se compromete a pagar y no lo hace, es un ladrón ante los ojos de Dios. Esta es una forma de robar y es otra acción que prohíbe este mandamiento. Aquí podemos incluir otro acto más que es muy parecido, pero tiene que ver con una perversión más profunda. Porque hay gente que pide prestado sabiendo que no va a pagar. Primero que hay gente que pide prestado y a lo mejor sí voy a pagar. A lo mejor sí lo voy a hacer, sí te pago. Pero finalmente, como es irresponsable, como no ama a su prójimo, va dejando que pase el tiempo y no lo hace. Pero hay gente que dice, voy a pedir prestado, aunque sé que no voy a pagar, aunque sé que no tengo dinero para poder hacerme responsable ante esta deuda, y comienza a hacer promesas y ya saben que no van a pagar.
que ya saben que van a evadir, que ya saben que van a quedar mal. ¿Cuánta gente hace un robo de este tipo? Robo con guante blanco, solicitando préstamo, sabiendo que no tienen ni la capacidad ni la intención de hacerse responsable para pagar lo que están pidiendo prestado. Mejor sería de que alguien dijera: mira, ¿sabes qué? Dame dinero, apóyame, regálame, no tengo para pagar, ayúdame. A estar solicitando dinero prestado sabiendo que no va a poder pagar. Es una forma de robo, porque si pasa el tiempo, igualmente no pagan. Pues desde un inicio ya ellos sabían que solamente estaban solicitando el dinero para poder salir de su apuro, pero sin la disposición de pagar, ni la mínima intención de hacerlo. ¿Qué otra forma hay de robar? Otra forma de robar es a través de ser injusto con el pago con los empleados. Es decir, muchas personas tienen empleados, trabajadores, que finalmente entran a un empleo con ciertos compromisos de recibir una mensualidad o un pago semanal o quincenal, pero muchos patrones, muchos jefes finalmente acaban incumpliendo los compromisos, acaban no pagando los salarios, salarios parciales con los compromisos, o sea, acaban extrayendo dinero de sus empleados. Este es un pecado que es severamente condenado por Dios. Este patrón que está haciendo esto, este patrón que está robando, que no está pagando a su empleado, es considerado por Dios como un ladrón. La Escritura nos habla acerca de cómo Dios escucha el gemir, el reclamo de aquellos obreros a los cuales no se les ha pagado el jornal justo, los cuales han levantado su voz y han dicho: Señor, mira este patrón que no me está pagando. Y dice la Escritura que Dios desde los cielos oirá y actuará en contra de aquellos hombres que no pagan el salario a sus trabajadores. En la carta de Santiago, en el capítulo número 5, en el versículo número 1, Santiago capítulo 5 verso número 1 nos dice de la siguiente forma, hablando precisamente de este tipo de persona y de este tipo de pecado. Dice la Escritura: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido dado, no les ha sido pagado, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es una carta en el Nuevo Testamento que habla de la injusticia, de la vileza de muchos patrones, de muchos dueños o jefes de los trabajos que están abusando de los jornaleros, que están abusando de los empleados, que están abusando de los trabajadores, no pagándoles lo que es justo, no pagando su salario, las prestaciones, a lo mejor el aguinaldo, los compromisos que se habían pactado. Dice la Escritura que ante los ojos de Dios esta persona es un ladrón, está pecando en contra de Dios. Y dice la Biblia que Dios ejecutará un justo juicio en contra de las personas que están procediendo de esta manera. Un pecado igualmente muy cotidiano en medio de nuestra sociedad. ¿Cuántos patrones, cuántas personas contratan agentes para explotarlas, prometiéndoles salarios, prometiéndoles beneficios, prometiéndoles prestaciones
prometiéndoles quizás garantías laborales y sinceramente nunca son cumplidas, porque en el corazón de los jefes hay un corazón bandido, ladrón, un corazón que hurta, están hurtando por tener beneficios de aquellos a los cuales explotan para su propia ganancia y para su propia perdición. Otra forma de robo, y este acto que es prohibido por este 8º mandamiento es de no hurtarás, tiene que ver con personas que son irresponsables en su vida laboral. ¿Por qué? Porque no solamente los patrones roban cuando no pagan el salario correcto, no solamente los patrones roban cuando no hacen las cosas como deben, sino que también los empleados lo hacen, son responsables y cuando no cumplen con las expectativas a las cuales se comprometieron y ni tienen la capacidad para hacerlo, y no lo hacen por obligación, sino por sacar ventaja. Pero antes de pasar a este punto, déjame contar una historia. Un hombre que hacía esto con sus trabajadores, con sus jornaleros. Era un granjero que tenía varias personas que trabajaban, un administrador de granja, allá en la provincia, en Estados Unidos. Había amasado en el año de 1972 una inmensa fortuna explotando a los pobres que trabajaban en sus granjas. Él era requerido por el gobierno para pagar ciertos impuestos. Y bueno, dio como excusa que era pobre para no pagar, o sea, explotaba a sus jornaleros, obtenía ganancias y aparte no pagaba impuestos de lo que ganaba. Él decía que era pobre y robaba a sus jornaleros y solamente robaba a los empleados. No solamente robaba a los empleados, sino que también estaba robando al gobierno y no pagaba los impuestos correspondientes. Pero temeroso de que fuese descubierto, denunciado por aquellos de quienes había abusado, comenzó a construir debajo de su granja, de su hacienda, unos túneles, unos búnker, un cuarto por debajo que estaba muy resguardado, secreto, donde nadie sabía más que él que había un pasadizo para poder entrar a aquella bóveda, y él obviamente era el que sabía y tenía las llaves para poder abrirla y para poder cerrarla. Una bóveda que la puerta al cerrarse rápidamente se activaban los seguros para impedir que nadie pudiese entrar. Y bueno, él comenzó a guardar en esa bóveda, en ese búnker, todas las riquezas acumuladas, amasando. Tenía despensas allí de haber estado explotando a muchos trabajadores en sus granjas. Pero pasado algunos meses, un tiempo, se halló que este hombre, el señor Foss, que se llamaba, se había desaparecido. Y comenzaron a buscarlo y nadie lo encontraba. Iban pasando las semanas, los meses, y la gente no sabía nada de él, de su propiedad. Se fue envejeciendo. Finalmente, pasando un tiempo, la propiedad tuvo que ser vendida y el dueño, el señor Bosque, pues el señor dueño se había desaparecido. El nuevo dueño empezó a arreglar la casa, empezó a limpiar, a hacer reparaciones. Dentro de las reparaciones comenzó a arreglar el piso y se dio a la sorpresa que se llevó el señor nuevo. Empezó a trabajar para poder limpiar y abrir. Finalmente consiguió la entrada. Cuando entró, vio aquella bóveda, dentro de la cual encontró al señor Fosse, el cual había descendido, pero tenía en la mano un candelabro. Sí, estaba apagado, obvio, estaba oscuro aquel lugar. ¿Qué era lo que había acontecido? Que este hombre, vigilando que sus riquezas nadie entrara a ella, vigilando, pero entró y no había entrado con las llaves, y al entrar se recerraron las puertas. Se quedó encerrado y él golpeó, gritó, llamó. Nadie le pudo escuchar porque su búnker estaba bastante profundo, pues él mismo lo había hecho de esa forma para poder tener seguras sus riquezas, las cuales fueron finalmente la causa de su muerte.
de su pérdida. Esto es lo que acontece a muchas personas, que se enriquecen a costa de abusar de otros, de engañar a otros, de explotar a otros. Dice la Escritura que Dios oirá los lamentos, las quejas de aquellas personas que han sido explotadas y saldrá a su defensa de ellos. Pero te decía que hay gente que roba por otro lado, por la irresponsabilidad laboral. ¿Cuánta gente acostumbra a robar cuando es contratado? Y se le contrata para que trabaje una jornada de X horas. Y la persona llega media hora tarde, o llega una hora tarde siempre, y se va una hora temprano. A lo mejor toma más tiempo para comer, e inclusive llega a buena hora, pero mientras está en su trabajo no hace nada. Está improductivo, está allí con el hábito de la torta y el sándwich, y está ahí en el cajón. Donde cuando el jefe sale, empieza la torta, saca esto, saca aquello, saca la revista. Cuando el jefe sale, sigue hablando y esto y lo otro, pero cuando llega el jefe rápidamente empieza a moverse y empieza a hacer que está trabajando. Comienza teóricamente a producir. Esta gente está robando, esta gente está pecando, esta gente está rompiendo el 8º mandamiento, pues está robando el salario a un jefe que no está denegando, que no está trabajando, que no está produciendo. Una persona cristiana, si es contratada, será una persona que será responsable, que será puntual, que será trabajador, que hará el trabajo de la mejor manera que él puede, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su talento. Es cierto, en una ciudad como la nuestra pueden haber situaciones en las cuales el tráfico, un accidente, la persona puede llegar a lo mejor un rato tarde, puede ser retraso en el metro, sí, pero las reglas serán las mismas. Es decir, alguien que realmente está caminando en integridad será responsable, será responsable aún en el horario. Muchas personas en el día de hoy están robando a sus jefes, están robando a las empresas, están robando al gobierno, pues son contratados para realizar trabajo que nunca llevan a cabo. Aprovechan el tiempo para estar haciendo negocios, aprovechan el tiempo para estar allí, relaciones ilícitas, pero no están realizando las labores por las cuales fueron contratados. Estas personas están pecando, están rompiendo el 8º mandamiento, están robando, están rompiendo la ley moral de Dios. Igualmente podemos enfatizar que la impuntualidad laboral también es un robo. Es algo incorrecto, pues la persona está siendo contratado por cierto horario. Si no lo cumple, obviamente está robando estas horas y este tiempo que no está trabajando al patrón. Es cierto, pueden haber compromisos. Si a lo mejor si llego media hora tarde, bueno, me quedo media hora más. No hay problema, no es robo, sería un compromiso con el patrón y la persona estaría produciendo lo que tiene que producir. Pero mucha gente que es empleada igualmente está abusando de los patrones, robándoles a través de no llevar a cabo los trabajos o los compromisos o el horario por los cuales fue contratado. Otra manera más de robar es a través de los negocios injustos, de los negocios ventajistas, de los negocios sucios. ¿Cuánta gente actualmente acostumbra a realizar negocios engañando a las personas? De que está vendiendo un producto que no tiene la calidad que la gente espera. Siente que está vendiendo un producto que va a traer ciertos beneficios que no son reales. Que esto es lamentable. Gente que en esta área también está pecando ante los ojos de Dios. ¿Cuántas personas en el día de hoy abusan de otras personas vendiéndoles un producto que no vale el precio que vale la pena, que es justo? Es decir, balanzas falsas, pesas falsas. La persona que está haciendo esto está robando. Y a cada persona que le está vendiendo kilos y le está robando, y tú tendrás que dar cuenta delante de Dios
Por ejemplo, eso del dólar, que la gente lo cobra 3.50, 4.50, eso es usura, eso es hurto, eso es robo. La gente está robando, está pecando, lo vemos en cotidiano, a diario. La gente están usando balanza injusta, están aprovechándose, eso es usura. ¿Y cuánto estamos viendo, verdad, todo esto? Pues si en verdad nosotros queremos, amén, estar bien delante de Dios, pues cobraremos el precio, que es el precio que está en la ley establecido, el dólar. Ah, sí, a 2.50, a 2.47 es el precio. No podemos pagar menos, no podemos pagar más, porque si no, estamos pecando, estamos rompiendo el mandamiento dado por Dios. Es un pecado muy cotidiano. Con esto concluimos, un pecado que sabemos una realidad. ¿Y qué quiere Dios hacernos entender con esto? Bueno, que nos apartemos, amén, del hurto, que nos apartemos del robo. Esto no le agrada a Dios. Y que nos alineemos con el Señor, amén. Pecado, dice la palabra de Dios, amén, que la maldición está sobre todo sobre la casa del que hurta, del que roba. La maldición de Jehová está sobre todo aquel que viola, quebranta este mandamiento. Por eso a nosotros nos conviene alinearnos con Dios, amén. Pecado muy sutil, un pecado que sabemos mucha gente está poniendo en práctica, un pecado que de igual manera es reprobado ante los ojos de Dios. Y aún en el ámbito religioso, cuando lo llevamos al ámbito religioso, muchos que se dicen ser cristianos están robando en las ofrendas, están robando en los diezmos, están utilizando el dinero que debería ser utilizado para inversión de la iglesia, haciendo negocios por acá, negocios falsos, negocios por allá. Bueno, estos líderes religiosos, estos pastores, estos, entre comillas, son unos delincuentes, porque ellos también le van a dar cuenta a Dios por todo esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente es una realidad, muchos que se han enriquecido a costa de las ofrendas, los diezmos. De todo esto nos tenemos que cuidar. Y una persona, un pastor, un líder que está robándole a Dios, así haciendo negocios ilícitos y usura y ventajismo, aún en el ámbito religioso, este es un delincuente que le va a tener que dar cuenta a Dios en algún momento. Aquí, esta palabra, amén, del hurto, que sea el Señor ayudándonos y guardándonos y ayudándonos a llevar una vida íntegra y ayudándonos, amén. Siempre el Señor nos ayuda, nos guarda y nos bendice cuando nosotros hacemos las cosas bien delante de Él. Aún con lo poquito que Él nos da, pero que lo hagamos con integridad, de corazón, con amor. Esto es de más bendición sobre todos aquellos, amén, que hurtan, que roban y que se hacen ricos de la noche a la mañana. Por hablar un puntico nada más, cuánta gente que viene de los barrios, cuánta gente que viene de los pueblos, que hoy están en el gobierno, han robado, se han hecho ricos, se han hecho millonarios. Entonces, llegamos a la conclusión que lo que había era un resentimiento social, porque ellos querían estar en lo que en algún momento también robaron y hurtaron. Bella palabra de Dios, allá el octavo mandamiento, ¿verdad? Ya lo dice ya en Éxodos 20:15, el octavo mandamiento: no hurtarás, no robarás. Y que sea el Señor ayudándonos, amén, a emprender de nuevo con integridad, con sabiduría, con el amor de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.